Dios les bendiga. Les saluda su hermano en Cristo, el pastor Nieto. En esta ocasión me gustaría tocar el tema del bautismo de los niños. Hay controversia en muchos lugares, en religiones, en iglesias, que si se deberían de bautizar los niños o no se deberían de bautizar. Unos argumentan una cosa, otros argumentan otra. La cosa es de que unos dicen que no hay ningún pasaje bíblico donde se hable específicamente de que los niños son bautizados, cosa que es cierto, pero otros dicen que cuando dice la palabra que se bautizó fulanito y toda su familia, ahí van incluidos los niños. Total que la palabra de Dios es clara y es específica. La palabra de Dios no deja lugar a nada, a ninguna duda. Todo es cuestión de interpretación, pero yo en lo personal pienso de la siguiente manera. El Señor Jesús nos enseña, si en Marcos 16 nos dice que el que creyere y se bautizare será salvo, mas el que no creyere no será salvo, ¿verdad? Será condenado. Entonces, yo creo que para poder bautizar a alguien seguidor de Cristo, alguien que sea candidato para bautizarse, debe tener esas capacidad de entendimiento, de creer y de tomar la decisión de bautizarse también, ¿verdad? Porque es necesario entender lo que el bautismo representa. Juan el Bautista, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, nos habla y nos dice que, les está hablando ahí a los judíos que se arrimaban y les dice: a la verdad yo les bautizo con agua para arrepentimiento, pero detrás de mí viene uno que les bautizará con Espíritu Santo y fuego. Eso es la palabra de Dios que nos da a entender que es para arrepentimiento, o sea, para reconocernos pecadores y para entonces tomar la decisión de cambiar de rumbo de vida. Arrepentirse significa cambiar de rumbo, de dirección. Y en el sentido que Juan el Bautista lo está diciendo, en el espiritual que nosotros entendemos es de que tenemos que, del camino del pecado que vamos siguiendo, tenemos que arrepentirnos y girarnos hacia la verdad que es Cristo, hacia el bien, por nuestro bien. Entonces implica que debe de haber algunas, ¿cómo se le llama? Cualidades o acciones o entendimientos que la persona debe de tener. Uno que es creer y arrepentirse. Creer es una cosa. Los niños no pueden creer en nada todavía ellos. No pueden tomar una decisión de bautizarse tampoco todavía. No pueden arrepentirse de nada porque no están haciendo nada mal. Esas tres cosas son necesarias en todo aquel que se quiera bautizar, que quiera tomar la decisión de bautizarse. Mientras tanto, los niños están en un estado de inocencia, porque dice el Señor Jesús en el Evangelio de Mateo, capítulo 18, versículo 3, dice el Señor Jesús que le trajeron un niño y les dice: el que no se haga como un niño no podrá entrar en el reino de los cielos. Quiere decir que los niños me trae al entendimiento que en aquel tiempo de la dispensación de Adán y Eva, que estaban con Dios, en el agrado de Dios todavía, sin haber caído, ellos estaban en un estado de inocencia. Es la dispensación de la inocencia, teológicamente hablando. Quiere decir que es el trato con Dios. Ellos estaban en una inocencia todavía aún. Por eso es que Dios les mandó no tomar del árbol de la ciencia del bien y del mal. Los niños están en ese mismo estado de inconsciencia y de inocencia porque todavía no conocen ni el bien ni el mal. Por eso el Señor Jesús dice: el que no se haga como ellos, nos invita a que nos hagamos como los niños, sin maldad, en esa inocencia. No en inconsciencia, porque nosotros ya somos conscientes. Entonces debemos de entenderlo de esa manera. Mientras el niño todavía no tenga esas facultades de poder entender y reconocer al Señor Jesús, como nos dice la palabra de Dios en el libro de los Romanos, en el capítulo 10, versículos 9 y 10. Hay que proclamar al Señor con nuestros labios y creer en nuestro corazón que Él es el Hijo de Dios y que Dios lo levantó de entre los muertos. Así dice. Y tiene que estar también integrado todo ello ahí. Es un cúmulo, un cierto número
de condiciones que rodean el poder ser bautizado antes que otra cosa. Nos recuerda la palabra de Dios en el libro de los Hechos 8, cuando Felipe va a hablar con el etíope que va leyendo a Isaías y le dice, ¿entiende lo que va leyendo? Y el etíope le dice, ¿y cómo voy a entender si no hay quien me enseñe? Y él explica, Felipe le explica. Entonces van pasando por donde hay agua. Y el etíope le dice, ahí hay agua, ¿qué impide que sea bautizado? Y Felipe le contesta, si crees de todo corazón, no hay nada que lo impida. Y el etíope dice, yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Dice la palabra de Dios, que entonces Felipe lo bautizó. Y aprovecho de una vez para mencionar que la manera bíblica, es la manera bíblica, y lo que estoy hablando yo es con bases bíblicas. Si gusta dejarme un comentario después en el video, está bien, y aclararemos lo que sea si es que tiene usted alguna duda. Pero creo que con que leamos Marcos 16:16, el Evangelio de Juan capítulo 3, el libro de Hechos de los Apóstoles capítulo 8, que es Felipe y el etíope, ahí menciona también, como el Señor Jesús fue también, que la palabra bautismo del griego significa inmersión, o sea, sumergir. Y el bautismo, bíblicamente hablando, debemos ser bautizados en un lugar donde haya bastante agua que nuestro cuerpo pueda ser sumergido completamente, ¿verdad? La esparción de agua y otro tipo de cosas, bautismo de niños y eso no está en la Biblia. Yo no lo he encontrado en alguna parte, pero no voy a ¿cómo se dice?, a contender con nadie. Simple y sencillamente yo estoy dando una explicación bíblica del por qué yo no bautizo a un niño. La cuestión es la siguiente, que se necesita entonces arrepentimiento, reconocernos pecadores, reconocer al Señor Jesús, tomar la decisión de bautizarnos y estar conscientes que vamos a darle la espalda al mundo, porque esa es la palabra, que vamos a vivir en una vida de santidad. Santidad significa apartados de las cosas del mundo. Esa es la razón de un bautismo, y cuando usted bautiza a un niño, él no entiende nada de eso. ¿Cómo es que se le puede bautizar si él no entiende nada de eso? Ni tampoco ha hecho nada mal todavía. Y dirá usted, o alguien podrá decir, pero eso no lo libra del pecado original. Claro que no, claro que no. El pecado original lo traemos como herencia por ser descendencia de Adán. Porque tenemos una naturaleza pecaminosa, nuestra carne, así le llama la Escritura. Nosotros tenemos una tendencia al pecado por herencia que traemos de Adán. Pero una vez que la persona ya está consciente de que peca, como me gustaría mencionar también que hay quien dice que cree que nosotros, bueno, al menos yo no sé si otros así lo piensen, pero no creo que sea correcto eso, que hasta los 30 años como Jesús nos debemos de bautizar y otros que los niños. La cuestión es cuando ya la persona está consciente, los niños, jóvenes, yo no sé a qué edad Dios le indique. Para eso se necesita que el pastor o el sacerdote o quien sea el guía espiritual de esa persona esté lo suficientemente atento para cuando Dios le indique el momento en el espíritu que debe de bautizar a esta persona. ¿Y cómo entender a qué edad ya estamos listos para ser bautizados? Pues yo no sé si listos, pero cuando ya es apropiado es cuando los niños van creciendo y nosotros notamos cuando ellos ya mienten. Cuando ellos ya mienten porque se dieron cuenta, normalmente sucede porque hicieron algo mal. Entonces ya están conscientes del bien y del mal, como cuando Adán y Eva estuvieron conscientes, escondidos cuando el Señor se paseaba y le dijo, ¿dónde estás? Y dijo, oí que venías y me escondí porque estoy desnudo. Bueno, pues lo mismo viene siendo eso, porque antes de eso los niños pueden andar desnudos para donde ellos los lleve y ellos no sienten vergüenza porque están en ese estado como estuvieron, en esa dispensación, perdón, es la palabra que buscaba. Así es de que es necesario para bautizar a alguien que esté consciente de ser pecador, que esté consciente que tiene que corregir su camino, que esté entendido y de una sinceridad y de una plena voluntad a reconocer a Jesús como el Hijo de Dios y que Dios lo levantó de entre los muertos y que tome esa decisión de ser bautizado. Todo eso no lo tienen los niños en su entender todavía.
Por eso es. Yo pertenecí desde mi nacimiento hasta como mis 40 años a una iglesia, ustedes saben cuál, que bautiza niños, y jamás ni se me explicó, ni entendí lo que el bautismo en sí representa. ¿Somos perfectos cuando nos bautizamos grandes? No, seguimos siendo pecadores. La palabra nos enseña que ante Dios no hay ni siquiera un justo. Pero ahora sí entendemos que nos tenemos que esforzar para vivir apartados del mundo, para agradarle a Dios, esforzándonos a vivir en santidad, porque la palabra de Dios nos enseña que sin santidad nadie verá al Señor. Ese es el entendimiento por qué somos bautizados en un estado ya consciente, no por la fe de la iglesia. Eso no es bíblico, no es por la fe de la iglesia, la salvación es individual. Usted tiene que decidir, porque usted debe de estar consciente de que va a abandonar todo aquello pecaminoso que no le agrada a Dios y va a vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Como a Dios le agrada, es como debemos de vivir. Eso es lo que la palabra de Dios nos enseña. Y dicho sea de paso, ya lo mencioné, el agua por inmersión y todo ese tipo de cosas. Ahora me gustaría mencionar algo que un sacerdote, obispo, no sé qué era, mencionó que si rebautizamos a los adultos o gente que no es niño, para que reciban el Espíritu Santo, entonces los niños, ¿qué espíritu recibieron si solamente hay dos espíritus, el Espíritu de Dios y el del demonio? No se trata de eso. Sabemos que los niños están bajo el cuidado de Dios mientras sigan en la inocencia, en la dispensación de la inocencia con Él. Él los cuida. El Señor Jesús nos lo hace entender en el Evangelio. Se trata no de qué espíritu, se trata de entender lo que representa el bautismo. Esa es una manera de distraer el punto, el objetivo que estamos analizando. No se trata de eso. Se trata, por eso mismo, es que los que nos decimos cristianos que no entendemos lo que el bautismo representa, seguimos viviendo en todo aquello que la Sagrada Escritura nos tacha, todo aquello que la palabra de Dios nos dice que no heredaremos o no heredarán, porque yo creo en Dios que lo heredaremos los que nos portemos como lo mejor que podemos, aun siendo pecadores. Pero dice, el que no entiende el bautismo, por eso sigue ahí, y fornicarios, y adúlteros, y borrachos, y chismosos, y usted sabe de qué estoy hablando. Busquen la Sagrada Escritura, porque no han entendido lo que el bautismo representa. Espero en Dios que esto les sirva de información. Y con el favor de Dios, les pido de favor, estos videos también van a salir en YouTube. Y por el bien de la iglesia, por el bien de usted y el mío, toda esta información se debe difundir para que muchos entiendan lo que están haciendo mal y lo que necesiten hacer. Le pido en el nombre del Señor, suscríbase, vamos a hacer un cuerpo en Cristo, vamos a proclamar la sana doctrina y que el Señor tenga misericordia de nosotros. Amén. Dios le bendiga. Hasta pronto.